Dime, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de todas las matemáticas? Pero no hablo de un origen histórico, sino de uno lógico. Por ejemplo, ponte que has estudiado las integrales. Entonces sabrás que estas parten de las derivadas, las cuales a su vez parten de los límites, que parten de las funciones y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál será el origen de todo esto? Es más, no nos fijemos solamente en el tema de las integrales, sino en el de cualquier rama matemática. ¿De dónde se originan todas estas? Pues dicho origen recibe el nombre de axiomas. Y eso es de lo que estaremos hablando en este vídeo. Así que ponte cómodo y prepárate para realizar un viaje por el origen de las matemáticas, en el cual aprenderemos a cómo manejar los axiomas y veremos cómo estos esconden un gran fallo, el cual podría explicar desde una cotidiana discusión familiar hasta sucesos tan complejos como las paradojas del viaje en el tiempo. Así que para explicar todo esto tendremos que volver a la pregunta inicial: ¿cuál es el origen de todas las matemáticas? Y para hallar la respuesta, deja que te enseñe sobre un concepto muy interesante, sobre cómo están organizadas todas las matemáticas. Imagina que tenemos el teorema de Pitágoras, el cual representaremos con un punto. Pues desde este teorema podremos derivar un montón de nuevos teoremas y propiedades, como alguna identidad o ley trigonométrica, que también representaré como puntos. A su vez, el teorema de Pitágoras no surge de la nada, sino que se obtiene también de otros teoremas y propiedades previas. Así, tal y como veis en pantalla, estamos organizando las matemáticas en una red de conocimientos. Una red que nos muestra de dónde parte cada propiedad y cómo ésta da lugar a nuevos teoremas. Esta red de conocimiento podría ser como un mapa matemático, y por supuesto, este mapa no solo se limita a esto, ya que hasta los teoremas que crean el teorema de Pitágoras surgen de otros teoremas, y así, si aumentamos el mapa, podremos ver cómo este tiene unos puntos iniciales. Son como los cimientos del conocimiento, y por supuesto, como dije antes, estos reciben el nombre de axiomas. Pues estos puntos, los axiomas, al estar al inicio del todo, suelen ser afirmaciones muy simples y muy evidentes, por lo que dudar de ellos sería absurdo. De hecho, suelen ser tan simples que tratar de demostrarlos parecería hasta imposible, por lo que no tienen demostración. Y así no queda más remedio que suponer que son verdaderos. Para que te hagas una idea, podríamos tener como axioma uno que te diga que existe el número 1. Este axioma, como la gran mayoría, es muy intuitivo, pues claro que existe el 1, es obvio, y dudar de ello sería raro. Así, por otro lado, podríamos tener también un axioma que diga que para cada número existe su sucesor, es decir, que si yo pido un número cualquiera, el 6 pongamos, existirá su sucesor, el 7. Y esto es también súper evidente e intuitivo. Pues ahora que tenemos dos axiomas, podríamos combinarlos y ver qué obtenemos. Así, por una parte, tenemos que el número 1 existe, mientras que por la otra tenemos que siempre existirá el sucesor de cualquier número. En nuestro caso, al juntarlas, este será el sucesor del 1, al cual bautizaremos como el número 2. Y es así como obtenemos nuestro primer teorema, la existencia del 2. Así que ahora que sabemos que el 2 existe, podemos juntarlo con el axioma del sucesor, para así obtener el siguiente número del 2, al cual bautizaremos como el número 3, y así eventualmente podríamos crear un montón de números más. Lo que acabamos de crear se llama un sistema axiomático, y a todas las cosas derivadas de los axiomas se les llama teoremas. Así, tras combinar unos cuantos axiomas, podremos crear todas las matemáticas. Y para más comodidad, podemos dividir los axiomas en diferentes tipos. Es así como existen diferentes sistemas axiomáticos, los cuales cada uno genera una rama única de las matemáticas, como lo hacen los axiomas de Peano, los axiomas de Euclides o los axiomas de Zermelo-Fraenkel. En nuestro caso, hemos estado trabajando con una porción de los axiomas de Peano, los cuales se encargan de generar todos los números naturales, o sea, los números de toda la vida, el 1, el 2, el 3, etc. Pero, ¿y si en lugar de construir más números hacemos lo contrario? Es decir, demostrar la existencia de un número. Por ejemplo, ¿sabrías demostrar la existencia del número 24? Pues para hacerlo es tan simple como decir que el 24 es el sucesor del número 23. Y esto es totalmente cierto, ya que sabemos que el 23 existe, y por otra parte sabemos que existe el sucesor de cualquier número.
Pero, ¿estamos tan seguros de que existe el 23? Pues bueno, si tenemos dudas sobre ello, podríamos demostrarlo diciendo que el 23 es de nuevo el sucesor del número 22. Pero, ¿y si ahora quieres demostrar el 22? Pues para hacerlo diremos que es el sucesor del 21, y así eventualmente hasta llegar al número 1. Pero, ¿y cómo demostramos el número 1? Pues bueno, podrías decir que es el sucesor del 0, pero entonces habría que demostrar el 0 y así entrarías en una cadena infinita de demostraciones. Así que, ¿qué podrías hacer? Y la respuesta es nada, ya que precisamente esta es la definición de axioma. Si os acordáis, antes dijimos que el 1 existe, pues porque es muy obvio, pero en verdad nunca lo pudimos demostrar. Y este es el mayor problema que sufren los axiomas, y es que al no poder demostrarlos de lo simples que son, corres el riesgo de que el axioma que hayas elegido en verdad sea falso o contradictorio. Y de ser así, tener un axioma falso en tu sistema, cualquier cosa que derives de este sería también falsa, corriendo un riesgo gigante en todo tu sistema, pues un montón de las cosas que has dado por cierto no lo serían. Y podrías darte cuenta de esto en cualquier momento, pues quizás al juntar dos afirmaciones, la resultante no tendría sentido, y se convertiría en una contradicción o paradoja, dándote un indicio de que en algún momento ha habido un fallo, ya sea que hayas demostrado incorrectamente un teorema o en el peor de los casos que un axioma sea incorrecto. Pero tranquilos, que esto no es tan malo del todo, ya que le podemos sacar ventaja al sistema sabiendo que existe una contradicción o paradoja. Un buen ejemplo, aunque un poco alejado de las matemáticas, podría ser la famosa paradoja del abuelo, la cual si nunca has oído hablar de ella, te la cuento igual. Imagina que creas una máquina del tiempo, en la cual decides viajar al pasado justo antes de que tu abuelo y tu abuela se conociesen, y por algún motivo decides eliminar a tu abuelo. Ahora, ¿qué consecuencias conlleva esto? Pues tu abuelo, al estar fallecido, entonces nunca pudo conocer a tu abuela, y por ese motivo nunca tuvieron hijos, por lo que al nunca tener hijos, entonces tu padre nunca hubiera nacido. Y tu padre, al nunca haber nacido, entonces nunca pudo conocer a tu madre y por lo tanto nunca naciste tú. Entonces estarías en el otro mundo, ya que no existirías. Viajar al pasado literalmente te ha costado la vida. Pero si tú no existieses, entonces nunca hubieras creado la máquina del tiempo, por lo que nunca hubieras viajado al pasado y nunca hubieras eliminado a tu abuelo. Tu abuelo, al sí estar vivo, entonces sí hubiera conocido a tu abuela, y sí hubieran tenido hijos, por lo que tu padre sí que existiría y sí hubiera conocido a tu madre, por lo que sí que hubieran tenido hijos. Entonces tú sí estarías vivo, no en el otro mundo. Pero tú, al estar vivo, entonces sí creaste la máquina del tiempo, viajando al pasado y causando que tu abuelo muriese. Entonces este nunca conoció a tu abuela, y no tuvieron hijos. Al no tener hijos, entonces tu padre nunca hubiera nacido, y entonces nunca hubiera conocido a tu madre. Entonces tú... Como puedes ver, esto lleva a una paradoja, en la que resulta que viajar al pasado hace que estés vivo y no lo estés a la vez, ya que al eliminar a tu abuelo, tú nunca existes. Pero al nunca existir, entonces nunca eliminaste a tu abuelo, por lo que entras en un ciclo infinito. Y sin lugar a duda, esta paradoja le habrá dado a más de alguno dolor de cabeza. Es que, vamos, ¿cómo es que es posible? ¿Será acaso un bug de la realidad? ¿Estamos en una simulación? Pero si os acordáis de antes, sabréis que toda paradoja o contradicción solo sucede por hacer una mala elección de axiomas. Por lo que en nuestro caso, la paradoja surge de haber escogido un axioma incorrecto, como por ejemplo, el axioma que dice que viajar al pasado es posible. Si eliminamos este axioma, nos cargamos toda esta situación hipotética del viaje en el tiempo, eliminando así toda paradoja. También, por otra parte, podríamos no considerar el axioma de que viajar al pasado afecta al futuro. Si no lo consideramos, entonces al viajar al pasado, las acciones que cometamos no alterarían nuestro presente, librándonos así también de cualquier paradoja. Así que no te preocupes, esto no es un bug de la realidad, no estamos en una simulación. Y es que, si lo piensas, el hecho de que en verdad cualquier paradoja se pueda explicar mediante los axiomas es súper poderoso. Aunque quizás este ejemplo estuviera un poco alejado de la realidad, así que mejor te pongo algo más cotidiano. Imagínate que tras volver del colegio un padre regaña a su hijo por copiar en un examen. El hijo se justifica diciendo que ese examen era poco importante y que por ese motivo copió, a lo que el padre le responde de que independientemente de la situación está mal copiar, y le amenaza diciéndole de que empezaría a pillarle el gusto a copiar, y que se acabaría acostumbrando.
Claramente se puede ver cómo esta discusión va a durar para rato, ya que cada uno tiene una visión distinta de lo que considera correcto, y es que este es precisamente el problema, que cada uno está trabajando con valores diferentes. Toda esta situación la podríamos interpretar viendo que cada persona tiene un propio sistema axiomático de valores, con unos valores axiomas que son lo que consideran correcto, y de los cuales derivan toda su ética y filosofía. Así, por una parte, el padre tiene el axioma que dice de que debes de seguir las reglas de la ética sin importar la situación, ya que éstas marcan la justicia. Mientras que por otra parte, el hijo tiene el axioma que dice que las reglas de la justicia en verdad son relativas, que dependen de la situación. Y pues mirándolo bien, cada uno tiene razón en su propio sistema, ya que cada valor como axioma se adapta perfectamente a su pensamiento, ya que es el que lo forma. Y esto les hace pensar a cada uno que tienen la razón, pero en verdad esto es solo desde su sistema axiomático, o lo que es lo mismo, su punto de vista. Se podría interpretar que esta discusión en verdad es una fusión de sistemas axiomáticos, que se va haciendo poco a poco al intercambiar palabras y pensamientos. Así, los sistemas axiomáticos del hijo y del padre se combinan en uno solo, lo que evidentemente genera una paradoja, ya que el valor del padre y del hijo son contrarios, generando esa contradicción que dio como inicio la discusión. En verdad, todo esto de los axiomas explica un montón más de lo que crees, ya que todas las discusiones humanas son por creencias diferentes, ya sea de valores o definiciones distintas. Por ello, cuando vemos que claramente alguien se está contradiciendo, es porque lo ves desde tu propio sistema de axiomas y no del suyo. Por eso, hay a veces que tener en cuenta siempre los axiomas del otro, vamos, su punto de vista, y a lo mejor tratando de entender cómo piensa el otro, acabes llevándote un poquito más de conocimiento y todo. ¿Quién sabe? Pero dejando un poco de lado el tema de la filosofía, ¿cómo podemos identificar si nuestros axiomas son erróneos? Pues la verdad es que no es tarea fácil, pero sí que existen varias estrategias. Una opción es continuar desarrollando nuestro sistema axiomático hasta encontrar una contradicción, y si aparece podemos ir retrocediendo paso a paso nuestro sistema hasta dar con el axioma que lo provocó. Por ejemplo, si discutes con un amigo, podrías preguntarle por qué eso que para ti piensas que es correcto, para él no lo es. Así, poco a poco iréis indagando más en vuestros pensamientos, hasta acercaros a vuestros principios fundamentales, en donde os daréis cuenta en qué estáis fallando. Otra manera de identificar fallos es ir asegurándose de que cada demostración que hagamos sea 100% correcta, ya que no siempre el fallo viene de un axioma, sino que podría venir también de una demostración incorrecta. Por ejemplo, no vayas asumiendo todo lo que pasa como a ti te convenga. Si por ejemplo alguien se raya con su amigo porque no le responde, es quizás porque está ocupado, y no porque no quiera responderle, o hasta a lo mejor simplemente se lo ha olvidado. Entonces ya está, ya sabemos cómo identificar cuando un axioma es incorrecto. ¿O no? ¿Estamos tan seguros sobre esto? Y esto es de la última cosa que quiero hablar en este vídeo, y que quizás te haga replantearte todo lo visto hasta ahora, así que para ello mejor lo vamos a ver con un ejemplo. Imagínate que tienes estos tres axiomas, uno que diga que un número A es menor que B, otro que diga que B es menor que C, y otro que diga que C es menor que A. Pues si por ejemplo juntamos el primero con el segundo, entonces obtenemos que A es menor que C. Ahora, si juntamos nuestro nuevo teorema con el tercer axioma, llegamos a una contradicción, ya que por una parte A es menor que C y por otra C es menor que A, y por lo tanto debe de haber algún axioma incorrecto, por lo que podríamos decir que el tercer axioma es falso, ya que genera la contradicción. Ahora, en lugar de eso, considera juntar el segundo y tercer axioma. Entonces se nos quedaría que B es menor que A, pero si juntamos este nuevo teorema con el primer axioma, entonces sale de nuevo una contradicción, por lo que ahora en este caso podríamos decir que el primer axioma es el falso. Pero esto no acaba aquí, ya que si juntamos el primero con el tercero, entonces se nos queda que C es menor que B, y al juntarlo con el segundo axioma de nuevo llegamos a una contradicción. Así que entonces el segundo axioma es el falso. Y creo que ya te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Y es que en función de los axiomas que decidamos juntar, redefinimos cuáles son los axiomas falsos. Es decir, que la veracidad de los axiomas es relativa, y esto lo cambia todo. Ya que un axioma sea falso depende de cómo tú lo interpretes, y por este motivo decir que un axioma es falso está mal, ya que en verdad, más que falso, los axiomas son contradictorios.
Por ejemplo, como vimos antes en el ejemplo del padre y del hijo, los axiomas al juntarlos generan una contradicción, pero no por ello significa que hay uno que sea falso, sino que entre sí son contradictorios, y de hecho cada uno funciona perfectamente en su sistema, aunque sean entre ellos contradictorios. Teniendo esto en cuenta, podrías hacer variaciones con tu sistema, por ejemplo, tener un sistema en el que un axioma se cumpla y otro en el que el mismo axioma no se cumpla. Pero mejor veamos a lo que me refiero con un ejemplo histórico. Euclides fue un matemático que, entre muchas otras cosas que hizo, se encargó de recoger 5 axiomas que describían los fundamentos de la geometría de la época. Estos axiomas generaban toda la geometría, y de este axiomas como el quinto se podían derivar propiedades como la de que la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Pues bueno, aproximadamente 2000 años después de Euclides, los matemáticos empezaron a desconfiar un poco del quinto axioma, por lo que decidieron negarlo, es decir, que este axioma ya no sería válido, y la negación de dicho axioma trae consecuencias como decir que no todos los ángulos de los triángulos suman 180 grados, lo cual a simple vista parece algo que no tiene sentido, ya que como un triángulo podría tener 3 ángulos de 90 grados. Pero es que para este tipo de triángulos hay que dejar de lado la geometría a la que estamos acostumbrados, la geometría plana, y dar paso a una nueva rama de las matemáticas, aquella rama que surge tras negar el quinto axioma de Euclides, la geometría no euclidiana, en donde existen triángulos de más de 180 grados, ya que las superficies con las que trabajamos son ahora curvas, como la de una esfera, en la que un triángulo sí que puede tener 3 ángulos de 90 grados, cosa que era imposible de llegar con el otro sistema. Y es que fíjate lo importante que fue este cambio, que gracias a la geometría no euclidiana tenemos hoy en día cosas tan importantes como los vuelos internacionales o hasta el mismísimo sistema GPS. Y todo esto solo de negar un axioma. Su negación nos hizo descubrir esta geometría, pero no por ello significa que el quinto axioma sea incorrecto. Este funciona perfectamente bajo la geometría plana, al igual que lo hace su negación bajo la geometría no euclidiana. La cosa es que solo son contradictorios. Y con esto ya cerramos el vídeo de hoy, nuestro viaje a través de los axiomas. ¿O no? Ya que me creerías si te digo que hay sistemas axiomáticos en los que sí que se permiten las contradicciones, pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo, suficiente por hoy. Así que espero que tengáis un muy buen día. Hasta la próxima.